Cuando llego al estanquillo, yo no sé lo que me pasa. Cuando llego al estanquillo, yo no sé lo que me pasa. Me siento lleno el bolsillo, como si yo hago la plata. Me siento lleno el bolsillo, como si yo hago la plata. Yo no la hago, pero la trabajo, que es lo mismo. Y eso es lo que me pasa siempre. Las ecoaldeas somos proyectos intencionales, comunidades intencionales. Quiere decir que normalmente nacen de un grupo de personas que tienen una intención, no necesariamente que ya vivan en un lugar, sino más bien que tienen un propósito. Entonces nos unimos y hay ecoaldeas urbanas y ecoaldeas rurales. La que nosotros estamos construyendo en Colombia es una ecoaldea rural que está típicamente conformada por gente de la ciudad que quiere cambiar su forma de vida y decide irse a vivir al campo de una forma sostenible. Nuestra ecoaldea nació hace 11 años por una convocatoria abierta. Nosotros publicamos quién quería crear una ecoaldea y se unieron inicialmente 70 personas en la primera reunión y fuimos trabajando con quien iba llegando. La propiedad de la tierra es colectiva. La alimentación también es de economía colectiva, es decir, que todos aportamos a una caja común y tenemos una cocina comunitaria. Muchas de las áreas de servicios como las lavanderías, los parqueaderos, las huertas, los cultivos, el gran comedor, la sala comunitaria, la cocina comunitaria, el estudio, el internet son comunitarios. La ecoaldea es pequeña, tiene solamente 3 hectáreas. Y en estas 3 hectáreas de terreno empezamos por irnos a vivir allí y solucionar cómo íbamos a comprar el terreno. Las personas que nos fuimos a vivir allí creamos una economía colectiva local para sostenernos y empezamos a generar un sistema de asociados externos, de gente que estaba en la ciudad trabajando y tenía recursos, pero no tenía el tiempo para irse a vivir a la ecoaldea, pero quería promover este estilo de vida y quería experimentarlo todo lo que pudiera. Entonces, esta asociación entre residentes permanentes y residentes temporales, una población flotante, digamos, nos produjo una economía que ha hecho que pudiéramos comprar el terreno y que pudiéramos empezar a construir las viviendas. Las viviendas hemos intentado construirlas experimentando tecnologías ecológicas, entonces trabajamos con el bambú y con la tierra. Tenemos la fortuna que en la asociación hay 3 arquitectos, uno de ellos soy yo, y tenemos idea de la construcción ecológica. Entonces construcción con bambú pues es algo que yo enseño, entonces guío a las personas a que lo hagan. Realmente los diseños de las casas son de cada familia y los arquitectos obramos más como una especie de asesores técnicos para decirles de qué grosor debe ser la viga. Tenemos muchos acuerdos sobre el tamaño de las viviendas. Hemos querido que se mantengan pequeñas, ¿no? Que no haya un uso desproporcionado del espacio y hemos hecho el acuerdo de usar 35 metros cuadrados por persona. Lo que buscamos es que se enriquezca más el espacio colectivo y vivimos mucho más en ese espacio colectivo que en el privado.